el día de hoy. Entonces vamos a revisar el sistema de fuerzas en tres dimensiones. Equilibrio de las partículas en tres dimensiones. Vamos a colocarle el eje Z, ¿sí? Entonces ya va a haber una componente nueva. Ya no vamos a tener fuerzas en el eje X y en el eje Y, sino que vamos a tener fuerzas en el eje X, Y y Z. Eso significa que nos van a salir tres ecuaciones de equilibrio estático con tres incógnitas, las cuales tendremos que solucionar para hallar el equilibrio de fuerza de una partícula que está en tres dimensiones. Entonces el objetivo de la clase el día de hoy es que los estudiantes puedan resolver problemas de equilibrio de partículas en tres dimensiones. Entonces vamos a dibujar el diagrama de cuerpo libre de una partícula en tres dimensiones y vamos a utilizar las ecuaciones de equilibrio estático escalares que están basadas en ecuaciones vectoriales de equilibrio para obtener esas tres ecuaciones y resolver las incógnitas. Dentro de las actividades está pues la primera, comprobar eh, un cuestionario de lectura, eh, las aplicaciones, cuáles son las ecuaciones de equilibrio estático que aplican, preguntas conceptuales y vamos a resolver problemas relacionados con el equilibrio de partículas en tres dimensiones. Entonces el Reading Quiz o el quiz de lectura, lo que dice pues ya ustedes lo responden. Posterior a la explicación es que la partícula P, una partícula P, está en equilibrio con cinco fuerzas que actúan sobre ella en tres dimensiones. La pregunta es, ¿cuántas ecuaciones escalares de equilibrio estático se pueden escribir para el punto P? Entonces está la primera opción, dos ecuaciones, la segunda opción, tres ecuaciones, la tercera opción, cuatro ecuaciones, la cuarta opción, cinco o seis. Ya la habíamos resuelto, ¿no? ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio estático? Tres ecuaciones de equilibrio estático. Es decir, que la respuesta acá es 3. Aunque se tienen cinco fuerzas que actúan en la partícula P, las ecuaciones de equilibrio estático que nosotros vamos a tener son 3. La segunda pregunta es que en tres dimensiones, cuando una partícula está en equilibrio, ¿cuáles de las siguientes ecuaciones aplican? Entonces, la primera es que la suma de las componentes escalares en X por el vector unitario Y más la suma de las componentes escalares en Y por el vector unitario J más la suma de las componentes escalares de Z por el vector unitario K. Este es el nuevo vector que entra. Recuerden que Y es para X, J es para y K es para Z, igual a 0, primera opción. La segunda opción es que la sumatoria de las fuerzas vectoriales es igual a 0. La tercera opción es que la sumatoria de las fuerzas escalares en X, la sumatoria de las fuerzas escalares en Y la sumatoria de fuerzas escalares en Z es igual a 0. Todo lo anterior es correcto, es decir, de que A, B y C es correcto o que nada de lo anterior es correcto. Para esta, ¿cuál creen ustedes que sea la respuesta? La D. Gracias, Alejandro. Entonces acá la respuesta es la D, porque se debe cumplir que la sumatoria de las fuerzas escalares en I, J y K sea igual a 0, que la sumatoria de las fuerzas vectoriales sea igual a 0, o que la sumatoria de las fuerzas escalares sea igual a 0 su resultante. Entonces la respuesta es la D. Eh, Aplicaciones, entonces, ¿qué aplicaciones? Aplicaciones tenemos acá. Entonces, una de las aplicaciones es que si se conoce el peso del electroimán y su carga,
se necesita conocer las fuerzas en cada una de las cadenas para ver si el montaje es seguro. Entonces esto es un ejemplo de aplicación. Ya sabemos acá que el peso va hacia abajo, entonces este imán tendrá hacia abajo un peso W, y la cadena debe reaccionar acá en el punto A con una fuerza que también va a ser igual, o sea, aquí tendrá una fuerza T, pero esa fuerza T del equilibrio de fuerzas, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, hacia arriba T y hacia abajo W, nos va a dar que T va a ser igual a W. Entonces ya con eso podríamos nosotros entonces construir nuestro diagrama de cuerpo libre del punto A. Ahí tendremos nuestro punto A. Conocemos cuánto es el valor de T, que T es igual a W. Entonces por eso acá se muestra W hacia arriba. Y como incógnitas estarán las diferentes tensiones de las tres cadenas que llegan al punto A. Ahí tendremos entonces la tensión AB de la cadena, la tensión AD de la cadena y la tensión AC de la cadena. Ahí tendremos esas tres incógnitas. La tensión de la cadena AB, la tensión de la cadena AC y la tensión, esa AD, perdón, la tensión AD, y acá estará la tensión AC. Acá estará nuestro diagrama de cuerpo libre de la partícula A, que tiene la tensión FB, a la cual yo llamaba acá tensión AB, la tensión FC, a la cual yo acá llamaba la tensión FD, la cual acá llamaba tensión AD, y la tensión FC, la cual yo aquí llamaba tensión AC. Y acá tendremos que sacar las tres ecuaciones de equilibrio estático, y cuando saquemos esas tres ecuaciones de equilibrio estático vamos a tener tres ecuaciones con tres incógnitas, las cuales tendré que resolver para saber cuál es la tensión que se va a cada una de estas cadenas. Si nosotros conocemos la capacidad o la resistencia que tiene cada una de esas cadenas, podremos determinar entonces si puede soportar el peso de este imán hacia abajo si no se excede la tensión en cada una de estas cadenas. Entonces, esto es una aplicación de equilibrio de partículas en tres dimensiones. Otra aplicación es esta que se muestra acá. Entonces, en este caso, nosotros tendremos el peso de esta canastilla de pescados. Entonces, tendremos que conocer acá la tensión o el peso de los pescados que se va a transmitir a la tensión de este cable. Acá tendremos entonces el peso que va a ser igual a la misma tensión de el cable B. Ese peso pues lo vamos a conocer, que es lo que pesan estos pescados acá. Y en el diagrama de cuerpo libre del punto B, allí nosotros tendremos que determinar la tensión del cable BD. Entonces acá tendremos esta que va a ser incógnita, tensión BD. Y en este caso, lo vamos a entender más adelante, tendremos para estos parales que esos parales van a trabajar a compresión, entonces por eso va a colocar la punta de la flecha entrando. Entonces ahí nosotros ya sabemos que compresión es entrando, entonces aquí tendremos la fuerza del elemento AB que va a estar a compresión, y el elemento CB también va a estar a compresión, por eso lo voy a colocar entrando.
y ahí tendremos el diagrama de cuerpo libre del punto B, en el cual acá tenemos como incógnitas la compresión del elemento BC, la compresión del elemento AB y este elemento TBD que trabaja a tensión. Y acá está la variable conocida que es el peso de los pescados que se sacarán de allí de cuando se realiza la pesca. Entonces acá lo que tenemos es diagrama de cuerpo libre del punto B, donde hay tres variables que son desconocidas: la tensión BD, la compresión del elemento AB y la compresión del elemento BC. Y vamos a tener tres ecuaciones de equilibrio estático, las cuales tendremos que solucionar para determinar la tensión en los elementos, en el elemento BD, que es un cable, y la compresión en el elemento AB y en el elemento BC. Y con eso determinamos la fuerza que se va a cada uno de los elementos de tensión y de compresión. Ya entenderemos pues más adelante con desarrollo de ejercicios cómo hacerlo. Entonces aquí esto soporta una masa de 200 kilogramos. Ya entendemos que si nos dan masa, entonces tendremos que convertir esa masa a peso, y el peso nosotros lo obtenemos en Newton al multiplicar por 9.81 metros sobre segundos cuadrados, que es la aceleración de la gravedad. Este será como otro ejemplo de aplicación real, ¿no? ¿Qué es importante conocer acá? Pues acá es importante conocer que cuando nosotros tenemos una fuerza que va a lo largo de una línea, tendremos que calcular su vector unitario. Y el vector unitario no es más nada que las componentes vectoriales divididas sobre la magnitud de la línea, ¿sí? Entonces las determinamos como el x final menos el x inicial multiplicado por el vector unitario y más el y final menos el y inicial multiplicado por el vector unitario j más la componente final de z menos la componente inicial de z multiplicado por k dividido sobre la raíz cuadrada de el x final menos el x inicial elevado al cuadrado más el y final menos el y inicial elevado al cuadrado más el z final menos el z inicial elevado al cuadrado, y eso multiplicado por la magnitud que tenga el vector. Entonces cuando nosotros multiplicamos la magnitud por el vector unitario es el vector posición dividido sobre la magnitud de ese vector posición, obtenemos la fuerza vectorial a lo largo de esa línea. Se cumple algo que se llama la regla de la mano derecha, y la regla de la mano derecha nos indica que si este dedito va hacia arriba, el z es positivo. Entonces cuando estamos en el espacio, dedito hacia arriba, nosotros acomodamos nuestra mano derecha con este dedo, no me acuerdo cómo se llama, hacia arriba, este z va a ser positivo. Hacia adentro de nuestra mano, el y va a ser positivo, y hacia afuera el x va a ser positivo. Entonces acá tendremos nuestros tres ejes: eje x, eje y y eje z. En esta posición son positivos, entonces para esa posición nosotros vamos a tener que el z es positivo cuando va hacia arriba, el y es positivo cuando va hacia adentro de la mano derecha, y el x es positivo cuando va hacia afuera. Este es positivo y este acá es positivo. Y son negativos, entonces
el, 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 el y va a ser negativo cuando va hacia afuera, entonces aquí cuando va hacia afuera, el eje coordenado y es negativo, este será menos. Cuando va hacia abajo, el z es negativo, es decir, que si tenemos que nuestra componente z va hacia abajo, entonces si este z va hacia abajo, entonces para ese caso la componente es negativa. O si el x va hacia adentro, entonces si tenemos que el x va hacia adentro, o sea, hacia allá, el x va a ser negativo. ¿Qué es x? ¿Qué es xa? Son las coordenadas de x donde inicia el vector posición y xb son las coordenadas finales donde terminan las componentes de x. Lo mismo para y, el yb es la componente final donde termina y y inicial, ya es donde inicia y para z donde terminan las componentes finales de b y z son las componentes iniciales de b. Lo vemos más claro en una figura. Entonces acá, por ejemplo, en esta figura, nosotros acá tenemos el origen. Entonces ese origen va a tener unas componentes. Si estamos en el origen, entonces acá vamos a tener 0 en x, 0 en y 0 en z para el punto de origen, que será este punto de acá. Para el punto A, entonces mi punto A, ayúdenme a ver qué coordenadas tiene el punto A. En X, ¿cuánto tiene? En X 2 metros, ¿seguro? Entonces, acá lo está mostrando, ¿no? 4, entonces como va hacia afuera, es positivo. Entonces escribimos la primera coordenada. Entonces acá tendremos 4 para X. ¿Para Y cuánto tiene? Para Y cuánto tiene el punto A? 2. Entonces va hacia adentro de la mano. Entonces fíjense aquí 2, viene, toca aquí y baja. Entonces va a tener 2. Entonces acá tendremos 2. ¿Y para Z cuánto tiene? El punto A para Z. Para Z, ¿cuánto tiene? Menos 6 porque va hacia abajo. Entonces acá tendremos menos 6. Las coordenadas de mi punto A. Es decir, que si nosotros viéramos nuestro vector posición 0A, es decir, que inicia en O y termina en A, entonces, ¿cuánto sería el X final? Lo que yo llamaba XB. ¿XB qué es? ¿Va a ser 0 o 4? Es el final, entonces aquí yo tendría, este sería mi XB y el inicio, este sería mi XA, o sea 0. Aquí sigo con la coma. ¿Cuánto es mi Y final? Mi Y final es donde finaliza, o sea 2. Entonces acá nosotros tendríamos que ese 2 es el YB y el YA es 0. Y lo mismo para Z. Entonces acá tendremos el ZB, el Z final. Acá tendremos ZB de menos 6 y ZA, el inicio, pues que va a ser 0. Entonces esos son los Zetas. Estos que están acá, donde finaliza el vector posición OA, entonces para X finaliza en 4, inicia en 0. Entonces acá tendremos, al usar esta ecuación, que esto es 4 menos 0 multiplicado por I. Ahora más YB, entonces ese YB va a ser 2 menos el YA es 0, entonces será 2 menos 0 y al final tendremos menos 6 menos ZA,
entonces nos quedará menos 6 y allí tendremos el vector posición OA, que inicia en O y que finaliza en A. De la misma forma, entonces, acá ustedes me ayudan a determinar cuáles son las coordenadas del punto B. En X, ¿cuánto tiene el punto B? 6 metros, correcto. O sea, aquí mi punto B, voy a borrar este para verlo bien. Entonces, nuestro punto B tiene 4 metros, más 2 metros son 6, y como va hacia afuera es positivo, entonces en X tendremos 6. En Y, ¿cuánto tenemos? No, 0 no, menos 1, entonces aquí tenemos menos 1. Acá está nuestro origen y todo lo que vaya hacia adentro de la mano es positivo. Entonces lo que va hacia afuera de la mano es negativo. Hacia afuera aquí está nuestro Y, que es 1. Como va hacia afuera es menos 1. ¿Y en Z cuánto tiene? En Z tiene 4. Entonces ya ahí tendremos las coordenadas del punto B. Entonces nuestro vector posición OB, entonces será este que está aquí, ¿sí? Y de igual manera, el XB va a ser de 6, el YB va a ser menos 1, el ZB va a ser 4. Y el XA, como es el origen, es 0, el YA es 0 y el ZA es 0. Entonces ya con eso, entonces aquí determinamos esos dos vectores posición con las coordenadas relativas que tienen esos vectores. El primero era el vector posición OB, el segundo era el vector posición OA. Y de estos dos vectores nosotros podemos sacar un vector resultante si hacemos una suma vectorial de esos dos vectores. Entonces, cuando comenzamos con origen 0, entonces simplemente el vector posición va a ser 4 para I, 2 para J y menos 6 para acá, porque iniciamos en 0. Pero si el punto no iniciara en 0, tendremos que determinar la diferencia relativa entre esos vectores. Es decir, que no sé, que el punto iniciara acá, entonces yo tendré que determinar acá en este punto cuáles son las coordenadas de origen, y con respecto al punto final, entonces determinar coordenada final xb menos coordenada inicial xa multiplicado por y más coordenada final de y menos coordenada inicial de y por j más coordenada final de z menos coordenada inicial de z multiplicado por el vector unitario k, que es el que hace referencia a el eje z, que es el que nos faltaba analizar. Es decir, esto es lo que mostraba en principio cuando nosotros tenemos un vector, unas coordenadas de origen 0, 0, 0. Él finaliza con un punto P que tiene coordenadas X, Y, Z. Y esas coordenadas X, Y, Z pues podrán ser positivas o podrán ser negativas. Entonces fíjense que el vector posición R tiene componente en X, entonces será la componente X multiplicado por el vector unitario Y, que hace referencia al eje X. Este vector posición tiene componente en el eje Y multiplicado por el vector unitario J, que hace referencia a la componente Y. Y tiene Z, la componente Z, que es esta misma que está acá. Esta altura de acá es paralela a esta altura de acá. Entonces esta tiene una componente Z.
multiplicado por el vector unitario k que hace referencia a la componente z. Entonces acá inició todo 0, 0, 0, acá todo x, y, z, significará entonces que allí nosotros tendremos un vector posición r que va a ser igual a la componente x que tenga ese vector multiplicada por el vector unitario y más la componente y multiplicada por el vector unitario j. Ahí estamos en el plano, pero como estamos en el espacio, más la componente z multiplicado por el nuevo vector unitario que entra en el espacio, que es el vector unitario k. Y este va a ser nuestro vector posición o r, que inicia todo en coordenada 0, 0, 0. Por eso omití hacer la operación de que el vector unitario r es igual a la componente xb, donde finaliza, menos xa, donde inicia, multiplicado por el vector unitario y, más el y donde finaliza, menos el y donde inicia, multiplicado por el vector unitario j, más el z donde finaliza, menos el z donde inicia, multiplicada por el vector unitario k. Entonces, este punto acá, pues lo podremos llamar punto final, en el cual acá nosotros tendremos este x que hace referencia al x donde finaliza, este y que hace referencia al y donde finaliza, y este z que hace referencia al z donde finaliza, y al inicio pues esto va a ser mi xa donde inicia, que es 0. Este va a ser mi ya donde inicia, que va a ser 0, y este de acá será entonces nuestro za, que es donde inicia, es 0. Y si reemplazamos esas coordenadas, entonces nos va a quedar esta expresión de acá. Cuando reemplazamos en esta expresión, es decir que el vector posición r va a ser igual al xb donde finaliza, entonces finaliza en x, ahí tendremos x menos el xa donde inicia, que es 0, aquí tendremos menos 0, y esto está multiplicado por el vector unitario y. Ahora vamos con el y, más el y donde finaliza, el y finaliza en yb, yb es y, entonces ahí tendremos y, menos el ya donde inicia, el ya donde inicia es 0, acá tendremos 0, y como está en y, tendremos que multiplicarlo por el vector unitario j. Ahora vamos con el z donde finaliza, el zb es z, entonces ahí tendremos z, menos el za donde inicia, el za donde inicia es 0, acá tendremos 0, y esto multiplicado por el vector unitario k. Entonces x menos 0 es x, acá nos queda x multiplicado por y menos 0, acá nos queda y multiplicado por j, y z menos 0 será z y multiplicado por k. Entonces este será nuestro vector posición cuando iniciamos con coordenada 0, 0, 0. Pero cuando ya nuestro punto de origen del vector no es 0, entonces, bueno, esta figura aquí está repetida, entonces las componentes, entonces para sacar las componentes, sacamos
esta figura, ¿sí? En la cual pues se ve más claramente la componente. Esta será la componente X, que es esta misma componente de aquí al frente. Esta será la componente Y, que es paralela y es la que está aquí al frente. Y esta será nuestra componente Z, que es paralela a esta que está acá, nuestro punto P, X, Y, Z, que inicia en 0,0,0 y finaliza en un punto denominado P, que tiene coordenadas finales, que para este caso, X, Y y Z, todos son positivos. El X porque sale la punta hacia afuera, entonces va a ser más. El Y porque sale la punta hacia adentro de la mano derecha, entonces va a ser más. Y el Z porque va hacia arriba la punta, entonces va a ser más. Entonces, cuando nosotros construimos en el espacio de esa figura, pues podemos ver claramente las componentes de cada una de esas fuerzas. Entonces mi componente X, que es paralela acá, la punta de la dirección, mi componente Y, que es paralela acá, y como va hacia adentro es más, y mi componente Z, que va hacia arriba. Entonces como va hacia arriba, de acuerdo a la regla de la mano derecha, todos los valores para este punto de las componentes de los puntos van a ser positivos. Recordemos, regla de la mano derecha. Entonces, regla de la mano derecha, hacia adentro la punta Y es positiva, hacia afuera la punta X es positiva y hacia arriba la punta Z es positiva. Las menos, X hacia adentro es menos para X, hacia afuera es menos para y hacia abajo Z es menos para Z. Pero si ya nuestro vector posición no inicia en la coordenada 0, 0, 0, es decir, acá en el origen, entonces acá vamos a tener nuestro origen que tenga coordenada 0, 0, 0, el vector posición no está iniciando acá. Acá está iniciando el vector posición RB y el vector posición RA. Entonces va a haber una resultante del vector posición RB y RA que inicia en un punto A y que finaliza en un punto B. Entonces acá nuestro vector posición R, entonces será final menos inicial. Ese vector posición entonces va a tener vector posición R va a ser igual al X final, que aquí se llama XB. Entonces aquí tendremos XB, donde finaliza la punta del vector, menos XA, donde inicia la punta del vector. Como está en X, lo multiplicamos por el vector unitario Y. Ahora nos vamos para Y. Entonces para Y finaliza en YB, menos donde inicia en YA. Entonces ahí tendremos, finaliza en YB, inicia en YA y va multiplicado por el vector unitario J porque estamos en Y. Y en Z, entonces en Z finaliza en ZB, inicia en ZA y ahí tendremos que finaliza en ZB menos el vector de inicio que es ZA y como estamos en el eje Z, esto va multiplicado por el vector unitario K. Esa será el vector posición R. ¿Cuál va a ser la magnitud de ese vector posición? Entonces la magnitud va a ser R. No estoy colocando la rayita arriba que hace referencia a vector. Y la magnitud de eso es la raíz del X final menos el X inicial elevado al cuadrado más el Y final menos el Y inicial elevado al cuadrado más el Z final menos el Z inicial elevado al cuadrado.
Y ahí tendremos entonces la magnitud. R es el vector posición. R es la magnitud del vector posición. Y cuando nosotros tomamos el vector posición, es decir, R, y lo dividimos entre la magnitud del vector posición, o sea, R, obtenemos U, y U se denomina el vector unitario. Y si sabemos que F es la magnitud de la fuerza, entonces digamos que F sea la magnitud de una fuerza a lo largo de la línea del vector posición. Acá al tener magnitud, F, magnitud a lo largo del vector, vector posición, entonces cuando multiplicamos la magnitud de la fuerza por el vector unitario, obtenemos la fuerza vectorial a lo largo de esa línea. Es decir, que F va a ser igual a la magnitud de esa fuerza multiplicado por el vector unitario U. Entonces, ese F que está acá va a ser el vector fuerza a lo largo de la línea del vector posición. Entonces, acá esto es magnitud, acá es componente vectoriales de esa fuerza. F es el vector fuerza a lo largo del vector posición R, que acá podríamos llamarlo RAB, y cuando le decimos RAB estamos diciendo que el primer punto es el punto de inicio y el segundo punto es el punto final, las coordenadas de ese punto. ¿Cómo hacemos esto? Sí, ¿cómo buscamos el equilibrio de una partícula? Entonces, por ejemplo, si nosotros acá tenemos una partícula que es ese punto que achuro ahí en rojo, entonces a esa partícula van a llegar unas fuerzas, entonces por acá vamos a tener las componentes de esta fuerza F, F1, F1, y de acuerdo a lo que ustedes ven ahí, esa componente F1 en X tiene componente X positivo o X negativo, la F1 en X. Positivo. En Y tiene componente positivo o negativo. Positivo. Y en Z tiene componente positiva o negativa. Negativa, gracias. Entonces aquí tenemos que vamos a tener para esa fuerza F, entonces acá vamos a tener la componente X positiva, la componente Y positiva y la componente Z, que es esta que va aquí hacia abajo, va a ser negativa. Es decir, que si nosotros expresáramos F1 vectorialmente, entonces significa que aquí tendremos Fx multiplicado por el vector unitario y más
Fz, Fy, multiplicado por el vector unitario J menos Fz, multiplicado por el vector unitario K. Ahora, para la fuerza F2, entonces esta fuerza F2, F2 tiene componente X positiva o X negativa. F2. Acá está la componente X. X de F2. Esa negativa porque va hacia adentro. Va hacia adentro. La componente Fy va a ser positiva o negativa de la fuerza F2. Y la Fz, mírala acá hacia arriba, ¿sí? ¿Ok? Entonces significa que nuestro F2 vector, ella tendría componentes Fx negativa multiplicado por el vector unitario y para y, Fy positiva multiplicada por el vector unitario j más Fz multiplicada por el vector unitario k. Y la F3 que se muestra acá, para X tiene positiva o negativa. Entonces F3 aquí está, esta es X positivo, ¿sí? Que es esta misma de acá. Ese X va a ser positivo. ¿Y va a ser positivo o negativo? Negativo, va hacia afuera, desde el origen, acá va a estar el Fy, que es este mismo de acá. ¿Y el Fz va a ser positivo o va a ser negativo? Positivo, entonces aquí tendremos que el vector fuerza F3, él va a tener componentes en X positivo, entonces tendrá Fx multiplicado por el vector unitario y en Y es negativa menos Fy multiplicado por el vector unitario J y en Z es positiva Fz multiplicado por el vector unitario K. Entonces, el mismo procedimiento que nosotros hacíamos para dos dimensiones, la sumatoria de las fuerzas escalares en X van a ser iguales, entonces aquí tendremos que tomar los valores. Este será un Fx positivo menos un Fx negativo más un Fx. Voy a colocarlos en colores, es decir, que de la primera fuerza, bueno, todo esto digamos que es 1, 1, 1, de este digamos que es 2, 2, 2, y de este digamos que es 3, 3 y 3, para hacer referencia a cada una de las fuerzas. Es decir, que aquí tendremos Fx1 menos Fx2 más Fx3. Esa será nuestra componente escalar. Solo los valores de lo que corresponda a Fx1, Fx2, Fx3. Para Y, el escalar de Y, entonces será la sumatoria del Fx. Entonces para Y, acá tendremos, en Y tenemos el primero que es Fy1 positivo, entonces ahí tendremos Fy1 positivo, Fy2 que también es positivo, el Fy2 que también es positivo, más Fy2 que también es positivo, y menos el Fy3 que es negativo, entonces ahí tendremos las componentes, esto es Fy, las componentes escalares de la fuerza resultante en Y. Y para Z escalar, sus componentes de la fuerza resultante, entonces van a ser sumatoria de fuerzas en Z
acá tendremos lo mismo, entonces acá tendremos menos fz1 menos fz1, el otro es más fz2 más fz2 y el último es más fz3, ya lo corrijo, había escrito fz3, que es esta que está aquí, que la había escrito como x3, pero realmente es fz3. Entonces ya ahí tenemos las componentes escalares de la resultante de esos tres vectores f1, f2 y f3. ¿Y qué se debe cumplir para que esté en equilibrio? Lo que ya habíamos respondido en la primera pregunta, que la sumatoria de las fuerzas vectoriales sea igual a 0 para que esté en equilibrio, que la sumatoria de las fuerzas escalares multiplicado por i más la sumatoria de las fuerzas escalares de y multiplicado por j más la sumatoria de las fuerzas escalares en z multiplicada por k sea igual a 0. Entonces acá estamos expresando componentes vectoriales de x, y y z, su resultante debe ser igual a 0. O lo mismo que decir que la sumatoria de las componentes escalares de x sea igual a 0, o que la sumatoria de las componentes escalares de y sea igual a 0, o que la sumatoria de las fuerzas escalares sea igual a 0, o lo mismo que decir, aquí faltó que eso sea igual a 0, su resultante 0 en i, más su resultante 0 en j, más su resultante 0 en k. Entonces simplemente que la sumatoria de los x sea igual a 0, la sumatoria de los y sea igual a 0 y la sumatoria de los z sea igual a 0. Sí, señor. En x esto no debe ser fz3, debe ser fx3. Gracias. Porque en las x tiene fx1, fx1 menos fx2 menos fx2 y fx3. Estaba mal escrito allí. Hasta allí preguntas, dudas, ¿quién tiene? Entonces, estas ecuaciones son las tres ecuaciones escalares de equilibrio. Son válidas para cualquier punto de equilibrio y le permiten resolver hasta tres incógnitas. Es decir, solamente si estamos en el espacio, solamente podemos resolver tres incógnitas. Si estamos en dos dimensiones, solamente podemos resolver dos incógnitas. Entonces vamos a revisar este problema que está planteado acá, en el cual dice que nosotros tenemos cuatro fuerzas y la geometría mostrada. Entonces tenemos acá en este problema una fuerza F1, F1. Esta F1 va a lo largo del eje X negativo. Fíjense que aquí está nuestro eje X, ¿sí? Entonces va a lo largo del eje negativo. Este F2, perdón, esto es F2. F2 va a lo largo del eje X negativo. La fuerza F1 está en un plano YZ. Entonces aquí se ve claramente que está en el plano YZ. Aquí está la componente Y y aquí está la componente Z.
La fuerza F3 va hacia abajo del eje Y negativo. El F4 va a lo largo de un punto que tiene unas coordenadas. En X, ¿cuánto tiene este punto acá? Coloquemos ese punto de una vez. Entonces, acá en X, ¿cuánto tiene? Este punto acá en X, ¿qué coordenadas tiene? Entonces en X tiene 3 metros. Son estos 3 metros de acá que son paralelos acá. En Y, ¿cuánto tiene? ¿Positivo o negativo? Negativo va después del origen 4, entonces ese tiene menos 4. O sea, acá tiene menos 4 en Y. eh, y tiene 6 en Z. Listo, ya ahí lo tenemos. El F5, el F5, ese no está muy claro. Acá lo que nos pide determinar es la fuerza F5 necesaria para mantener la partícula en equilibrio con respecto al punto O. Entonces, este punto F5 va a tener unas componentes X, Y, Z. Y nuestro origen va a tener 0, 0, 0. Entonces, vamos a sacar las componentes vectoriales de F1, ¿sí? Entonces, vamos a ver, F1 está en el plano, F1 está en el plano Y, Z. Entonces, vamos a ver si la sacamos ahí rapidito. Entonces, F1 la voy a escribir en la siguiente hoja. Lo voy a escribir acá. F1, miremos F1 entonces. F1 lo voy a escribir de manera vectorial de una vez. En X tiene componentes F1. F1 tiene componentes en X. Si estoy en mi plano YZ, él va a tener componente en X. Si estoy en mi plano YZ, tengo componentes en X. En X no tengo componentes. Como no tengo componentes, entonces aquí tendré 0 para Y. Ahora, con la relación de triángulos. En Y, la relación de triángulos, ¿a qué es igual? ¿A 4 quintos de 300 o a 3 quintos de 300? La componente Y. 4 quintos. Entonces aquí tengo 4 quintos de 300 y como sale es positiva, entonces ahí tendré 4 quintos de 300. Entonces 300 por 4 quintos y acá estoy en Y, entonces es J. Y en Z, la componente Z va hacia arriba. Y esa va a ser 3 quintos de 300. Entonces ahí tendremos más 300
por 3/5. Y esto va a estar en K. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Entonces ahí lo que nosotros tenemos, si hago el plano, entonces acá lo que tengo es Y, acá tengo Z, por acá tengo este F1, que es igual a 300 newton, y el triangulito, hacerlo en otro color. El triangulito que aquí va a tener 4, que aquí va a tener 3 y que aquí va a tener 5 y las respectivas componentes, entonces la de X, la de Y la de Z. Como estoy en el plano Y, Z, entonces no tengo componente en X. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? La fuerza por el vector, sí, así es. Sí, 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 la fuerza por el vector, así es. F2, ¿qué me dice a qué es igual F2? Va a lo largo del eje X negativo. F2 vector a qué va a ser igual. Bueno, y esto está, no lo había escrito acá, entonces todo esto está en unidades de fuerza que es Newton. F2 a qué va a ser igual, vectorialmente. Acá tenemos F2 a lo largo del eje X negativo. ¿A qué va a ser igual F2? F2 va a lo largo del eje X negativo. El 5 es de este, no, el 5 es de este triángulo de acá. Todo esto que está churado aquí en azulito. F2 va a lo largo del eje Y negativo. ¿Sí? Del eje Y negativo. Si va a lo largo del eje, ¿tiene componentes en los otros ejes? Sí, sí. Entonces, 600 pero negativo porque va hacia adentro de X. X hacia acá, entonces ahí tendremos que F2 va a tener menos 600 en Y, en J va a tener 0 y en K va a tener 0 porque esta fuerza va a lo largo del eje X negativo. O sea, acá esta va a lo largo del eje X negativo. ¿Listo? El F3 vector, ¿qué componentes va a tener? Va a lo largo del eje Z negativo. Entonces, ¿qué componentes va a tener F3 vector? Menos 900. Entonces ahí tendremos el F3. Entonces ahí tendremos nuestro F3 vector. F3 vector que tiene 0 en X, tiene 0 en J y tiene menos 900 en K Newton. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? El F4 es una fuerza que va a lo largo de una línea
Entonces, como es una fuerza que va a lo largo de una línea, ese F4 va a ser igual a la magnitud que tiene F4 multiplicado por el vector unitario de posición. Entonces acá tendrá la magnitud que tiene, digamos que esto es 4, dividido sobre la magnitud de 4. Vamos a ponerle a eso, vamos a llamarla, bueno, O4, ¿sí? Que es esta línea de acá. Esta expresión de acá es mi vector unitario y ya sé que mi vector unitario, entonces R4, mi vector unitario R4 va a ser igual a la coordenada Z final, X final, menos el X inicial, multiplicado por Y, más el Y final, menos el Y inicial, multiplicado por J, más el Z final, menos el Z inicial, multiplicado por K. Ese es mi vector posición R4. En mi vector posición R4, sus coordenadas de inicio son, entonces inicia acá 0, 0 y 0, y las coordenadas de fin son 3, menos 4 y 6. Entonces escribamos en X 3 menos 0, entonces tendremos que R4 va a ser 3 menos 0. La coordenada X finaliza en 3, la coordenada X inicia en 0. Con Y, menos 4, inicia en 0. Tendremos allí entonces que más, ella finaliza en menos, ese era menos 4, menos 4, inicia en 0, menos 4, menos 0, esto está en J, acá me faltó multiplicarlo por el vector unitario y el Z, entonces el Z, ese Z finaliza en 6, inicia en 0, 6 menos 0, 6 menos 0, multiplicado por K, es decir que el vector posición R4 va a ser igual 3 menos 0, entonces aquí tendremos 3i, menos 4 menos 0, acá tendremos menos 4j, y 6 menos 0, acá tendremos más 6k. Y ese es nuestro vector posición R4. Preguntas, dudas, hasta ahí, ¿quién tiene? La magnitud, entonces será el X final menos el X inicial elevado al cuadrado. O sea, X final menos X inicial es 3 elevado al cuadrado. Y final menos Y inicial elevado al cuadrado, o sea, menos 4. Z final menos Z inicial, 6. Es decir, que la magnitud de R4 va a ser igual a la raíz de 3 elevados al cuadrado más menos 4 elevados al cuadrado más 6
elevados al cuadrado, y ahí tendremos la magnitud de R4. Entonces la magnitud de R4 va a ser 3 elevado al cuadrado más 4 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado, raíz de ese valor 7.81 metros. Preguntas, hasta allí, ¿quién tiene? Ok, entonces vamos a determinar cuánto es nuestro vector unitario, que es esto sobre esto sobre esto, el vector posición, sobre la magnitud de ese vector posición, y lo multiplicamos por la magnitud de la fuerza F4. Voy a reemplazar los valores de una vez. Significa que F4 expresado de manera vectorial es igual a la magnitud que tiene F4. La magnitud que tiene F4 en el problema nos dice que tiene 200 newton. Entonces magnitud de F4 es de 200 newton multiplicados por el vector posición R4, 3i menos 4j por 6k. Entonces acá tendremos 3i menos 4j más 6k, y para que sea vector unitario lo dividimos entre la magnitud que tiene el vector posición, y la magnitud del vector posición es 7.81 metros. Acá tendremos 7.81. Bueno, estas coordenadas acá están en metro, ¿no? O sea que se me cancelan. Por ende, el vector fuerza F4, el vector fuerza F4, entonces va a ser igual a 200 por 3 entre 781. ¿Cuánto? Me da un valor distinto. 200 por 3. Ok, 76.82. Entonces acá tendremos 76.82 y el segundo es menos, ¿sí? 102.43, 102.43 J, y el último más 153.65K, y todo eso está en Newton. Preguntas, hasta allí, ¿quién tiene? Nos falta entonces nuestro vector fuerza de F5. Entonces aquí nuestro vector fuerza de F5 va a tener una componente Fx multiplicado por y más una componente Fy multiplicado por j más una componente Fz multiplicado por k, y todas son 5, Fx5, Fy5 y Fz5. Porque él va a tener componente en X, en Y y en Z.
Entonces vamos a sumar todos los x, y para que eso esté en equilibrio debe ser igual a 0. Sumamos todos los y para que esté en equilibrio debe ser igual a 0. Y sumamos todos los z para que esté en equilibrio debe ser igual a 0. Las componentes escalares. Tendremos entonces que aquí nos va a quedar entonces las x escalares. Voy a hacerlas acá. Sumatoria de todas las x igual a 0. Entonces busquemos todas las que son x. Entonces acá tenemos en x 0, no la voy a poner. Menos 600. Acá 0. Por acá 76. Y por acá fx5. Entonces solamente está menos 600, 7682 y fx5. O sea, acá tendremos menos 600, este 0, menos 600, este 0, esta por acá tiene más 7682, más 76.82 y más fx5, y esto debe ser igual a 0. Bueno, todo esto está en Newton, ¿no? Entonces de acá nos queda que el fx5, esto que está restando, más esto pasará a este lado a sumar. Tendremos ahí entonces que el fx5 va a ser igual a menos 600 más 76.82, 523.18 newton. Ya tengo la componente X de la fuerza F5. Vamos ahora a sumar los Y. Entonces vamos a decir que la suma de los Fy escalares debe ser igual a 0. Entonces acá tendremos acá tendremos 300 por 4 sobre 5. Acá tenemos 0, acá tenemos 0. Acá tenemos menos 102.43 y acá tendremos Fy5. Entonces más 300 por 4 quintos. $300 por 4 quintos. Este es 0, este es 0, este es menos 102.43 menos 102.43 y la otra es Fy5 más Fy5. Esto debe ser igual a 0, pues todo está en Newton. Entonces ahí tendremos 300 por 4 entre 5 menos 102.43 positivo. Entonces pasará a restar. Acá tendremos que Fy5 es igual a 137.57 newton negativo. Preguntas hasta allí, ¿quién tiene? Las componentes escalares de z, entonces lo mismo, tiene que pasar que la sumatoria de las fuerzas en z sea igual a 0. Voy a buscar todas las componentes escalares de z.
las componentes escalares de z, acá tengo 300 por 3 quintos, acá tengo 0, acá tengo menos 900, acá tengo 153,65 y aquí tengo FZ5. Entonces 300 por 3 quintos, por 3 quintos, acá tengo 0, acá tengo menos 900, acá tengo menos 900, acá tengo 153,65 más 153,65 y más el F5Z, y para que eso esté en equilibrio debe ser igual a 0. Entonces de ahí queda que el F5Z va a ser igual, pues opero toda esta expresión de acá y la paso a este lado, cambiará de signo, 566,35, pues acá tendremos 566,35 newton, y ya puedo calcular a qué es igual la magnitud de la fuerza F5. Entonces F5 tendrá que ser igual a la raíz cuadrada de la componente Fx5 elevada al cuadrado más la raíz cuadrada de la componente Fy5 elevado al cuadrado más la componente Fz5 elevado al cuadrado, y voy a hacer acá el valor de una vez. Ahí tendremos 523,18 elevado al cuadrado más 137,57 elevado al cuadrado más 566,35 elevado al cuadrado, y a eso le hallo la raíz, y ese valor es de 783,2 newton. Preguntas, dudas, hasta allí, ¿quién tiene? Ok. Entonces acá pues lo que habíamos hecho, pues la fuerza F1 expresada vectorialmente, F1 pues 240J más 180K, no tiene I porque estamos en el plano, F2 que va a lo largo del eje X negativo, entonces menos 600 porque es el X negativo y solamente tiene componente en X, las otras serán 0. El 3 menos 900 no tiene componente en Y ni tampoco tiene componente en J, solamente tiene componente en K negativo. La fuerza F4, que es la magnitud de la fuerza F4, multiplicado por el vector unitario, y el vector unitario es la componente vectorial del vector posición RB sobre la magnitud del vector posición RB, y acá están los valores de 76,8 menos 102,4 y 153,6, y la componente 5 que tiene Fx, bueno, menos Fy porque ella tiene hacia afuera, y más Fz porque está hacia arriba, aquí está la componente Fy. Entonces por acá, en últimas, tenemos que la componente Fx de 523,2, la componente Fy de menos 137,6 y la componente Fz de 566,4. En últimas, la fuerza F5 vector que tiene 523 en Y, menos 138 en J y 566 en K, haciendo la aproximación.
Y si le hallamos la magnitud a esto, obtendremos la magnitud de F5. Acá F5 está expresado vectorialmente. Si deseamos saber la magnitud, entonces este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado raíz. Preguntas, dudas, hasta acá, ¿quién tiene?